pónganse a ocupar sus bancas. Vamos a reanudar la sesión. Pongo en consideración levantar el cuarto intermedio. Aprobado. Vamos a proceder. Tiene la palabra el señor diputado Héctor López. Gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera decir es lo siguiente. Además de la importancia que tiene la ley, simplemente quiero recordar lo siguiente, que en esta provincia hace muchos años que las clases comienzan en tiempo y forma. Y esto se debe no solamente al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Educación, sino también fundamentalmente al diálogo permanente que tienen con todos los gremios que integran la educación en la provincia de Corrientes. Creo que eso ha sido una característica de nuestra provincia de Corrientes en estos últimos años y que lamentablemente a veces no se da en todo el país. Y digo lamentablemente porque no va a haber peor cosa que los chicos no estén en las escuelas. Dicho esto, señor presidente, quisiera solicitar que este proyecto de ley, como lo dice el artículo 161 del reglamento, sea votado por títulos y capítulos, si es posible. Muchas gracias. A consideración la moción del diputado López para votar por título y por capítulo, aprobada por unanimidad. A los efectos que quede en la versión taquigráfica, obvié hoy cuando fue la votación en general, para que quede debida constancia que se aprobó por unanimidad del cuerpo. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar a votar en particular. Por título, título primero, del artículo 1 al artículo 12, a consideración, aprobado. Respecto al artículo 13, el diputado Meissner tenía una propuesta distinta, razón por la cual le otorgo el uso de la palabra para que formalice su propuesta respecto a la redacción del artículo 13 y después voy a poner a consideración. Sí, gracias, señor presidente. Es agregarle un párrafo relativo, esto es a pedido fundamentalmente de la gente que trabaja en las bibliotecas. Además del conocimiento, sería el artículo quedaría redactado así: el Estado provincial garantiza la sistematización, circulación y difusión de la información educativa en todo el ámbito provincial, promoviendo el trabajo colaborativo y en redes con organismos locales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyen a la eficacia de los resultados educativos, así como a la implementación de políticas bibliotecarias escolares que promuevan estas garantías, posibilitando el acceso a la información y el conocimiento. Bueno, gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración, en primer término, el texto tal cual estableció o bien con el despacho de mayoría. Ponga a consideración el artículo 13 en los mismos términos del despacho. A consideración, aprobado. Queda rechazado en consecuencia la moción del diputado Meissner. Ponga a consideración el artículo 14. Aprobado. Ahora vamos a votar el capítulo segundo que habla del artículo 15 y 16. A consideración, aprobado. Título segundo. Capítulo primero, del artículo 17 al 19, consideración, aprobado. Capítulo segundo, del artículo 20 al artículo 28, aprobado. Capítulo tercero, del artículo 29 al artículo 32, aprobado. Capítulo cuarto, del artículo 33 al artículo 40, aprobado. Capítulo 5, del artículo 41 al artículo 55, aprobado. Del capítulo 6, del artículo 56 al artículo 64, aprobado. Capítulo 7,
del artículo 65 al artículo 71. Aprobado. Capítulo 8, del artículo 72 al artículo 75. Aprobado. Capítulo 9, del artículo 76. Acá hay objeción respecto de esto, de este capítulo. Razón por la cual ahora del artículo 76 y 77 hay consenso. Entonces ponga en consideración dentro del capítulo 9 el artículo 76 y 77. Aprobado. Respecto al artículo 78 tiene la palabra el señor diputado Alfonso. Gracias, señor presidente. Era lo que intentábamos consensuar. Y la propuesta es que en la parte del artículo 78 la redacción queda así: la estructura de los procesos formales de educación permanente de jóvenes y adultos comprende a. Educación primaria, deberá decir, será organizada en ciclos formativos o etapas acorde con la normativa nacional, o sea, le suprimimos toda la parte que habla de edades, porque es lo que consideramos limitante. Y B, que educación secundaria será prioritario definir formatos escolares que contemplen la especificidad de la educación de jóvenes y de la educación de adultos. Punto. El resto que dice destinado a estudiantes cuyo ingreso esté comprendido desde los 14 años en adelante, entendemos que debe suprimirse porque se contradice con el artículo 76 que hemos aprobado recientemente. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración el artículo 78 del capítulo 9, tal cual vino de la comisión con el despacho de mayoría. A consideración, aprobado. Artículo 79, aprobado. Capítulo 10, del artículo 80 al artículo 82, a consideración, aprobado. Capítulo 11, del artículo 83 al 85, aprobado. Capítulo 12, del artículo 86 al artículo 96, aprobado. Capítulo 13, artículo 97, aprobado. Título tercero, del artículo 98 al artículo 110, aprobado. Capítulo cuarto, título cuarto, repito para la versión taquigráfica, título cuarto, capítulo primero, del artículo 111 al artículo 113, aprobado. Capítulo segundo, del artículo 114 al artículo 116, aprobado. Título quinto, del artículo 117 al artículo 123, aprobado. Título sexto, del artículo 124 al artículo 126, aprobado. Título séptimo, del artículo 127 al artículo 129, aprobado. Título octavo, artículo 130, aprobado. Título noveno, repito nuevamente, título noveno, capítulo primero, del artículo 131 al artículo 133, aprobado. Respecto del capítulo segundo, tiene la palabra el señor diputado Meiner. Tiene la palabra el señor diputado Meiner. Sí, señor presidente. De los artículos 134 al 139, la propuesta es reordenarlos, agrupando el texto del 134 y el 135 en un solo artículo y modificando el 136, 137 y 138. El 135 estaría definiendo la integración del Consejo. Está integrado por un presidente, consejeros representantes del Poder Ejecutivo y consejeros representantes de sectores relacionados con la educación. La propuesta de hacer una enumeración A, docentes, asegurando la participación en el gobierno escolar de conformidad con el artículo 173 de la Constitución Provincial, que es justamente lo que nos proponemos cumplir.
B, entidades empresariales, C, organizaciones no gubernamentales, y D, si la temática a tratar o los aspectos a decidir lo requirieren, el Consejo puede convocar a representantes de otros sectores o miembros de la comunidad. Artículo 136. Representación. La mitad más uno de los consejeros deben corresponder a miembros representantes del Poder Ejecutivo y el resto a representantes de los demás sectores que conforman el Consejo. Esto es para garantizar que efectivamente, en todo caso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio siempre va a tener la mayoría en el Consejo. No es que se proponga aquí la revolución desde el Consejo. El artículo 137, designación. El presidente deberá ser designado por el Ministerio de Educación, y los consejeros representantes del Poder Ejecutivo deben ser designados por este. Los consejeros representantes del sector docente serán elegidos por los docentes en actividad en forma directa. Los otros representantes de sectores relacionados con la educación serán elegidos por sus respectivas entidades de origen mediante mecanismos que aseguren una adecuada representación de sus intereses. Los consejeros, artículo 138, establecemos una duración del mandato. Los consejeros duran 4 años en el ejercicio de sus funciones. Y el artículo 139, el Consejo Provincial de Educación debe dictar su reglamento interno en el que se establezca la organización y funcionamiento del cuerpo en el cumplimiento de sus funciones. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Locatelli. Simplemente, más allá de, no sé si hay que votarlo de lo que anticipó el diputado Meiner, la propuesta que yo hacía es en el 137, este está presidido por el Ministro de Educación, integrado por representantes de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo y secretarías, entidades, agregarle el término sindicales y empresariales de organizaciones no gubernamentales y sectores relacionados con la educación. Si la temática a tratar de los aspectos o decidiendo lo requieren, el Consejo puede convocar a representantes de otros sectores o miembros de la comunidad. O sea que lo único que yo le agregaría es sindicales, entidades sindicales y empresariales. Gracias, señora diputada. Voy a someter a consideración el capítulo 2 del título noveno de los artículos 134 al 139, tal cual vino del despacho de mayoría. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Capítulo tercero, del artículo 140 al artículo 145. Aprobado. Capítulo 4, del artículo 146 al artículo 149. Aprobado. Capítulo 5, del artículo 150 y artículo 151. Aprobado. Capítulo 6, artículos 152 y 153. Aprobado. Capítulo séptimo, del artículo 154 al 156. Aprobado. Título décimo, artículos 157 y 158. Aprobado. Título décimo primero, artículos 159 al 166, al 162, al 162. Aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Meiner. Respecto al artículo 164 y 163 y 164. 163 es solamente agregarle el segundo párrafo, como anticipé hoy al comienzo de la discusión, señor presidente, que diga que el ejercicio de funciones en las bibliotecas escolares está a cargo del personal bibliotecario titulado conforme lo establecido en la norma específica. Esto es nada más que establecer con respecto a las bibliotecas lo mismo que el artículo 28 y otros artículos establecen respecto a la educación inicial, a la educación primaria, a la secundaria. Ahí el 164, el artículo 164 establece una disposición muy especial, forma parte de los contenidos curriculares comunes, y la propuesta va del inciso A al inciso I, agregarle el inciso J, que también formen parte de los contenidos curriculares comunes, el conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que parece a esta altura una obviedad, pero no está en el texto,
Y un segundo párrafo relacionado con todo el artículo que establezca los contenidos curriculares comunes mencionados en los incisos anteriores deben estar desarrollados desde una perspectiva de derechos humanos que contemple una formación y aprendizaje completo e integral del ejercicio de los mismos. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración el artículo 163, 164, 165 y 166, tal cual vino del despacho de mayoría. A consideración, aprobado. Título 12, artículo 167, aprobado. Título 13, del artículo 168 al artículo 171, aprobado. Artículo 172, aprobado. Artículo 173, de forma con media sanción, pasa al Honorable Senado. Expediente 12.121, despacho 2581 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de ley por el que se declara la ciudad de Bellavista capital provincial de la paleontología. Se pone en consideración el despacho número 2581 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Consideración, aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, de forma con media sanción, pasa al Honorable Senado. Expediente 12.185, despacho 2586 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de ley que declara fiesta provincial al concurso del guiso tropero que se celebra anualmente en el mes de mayo en la ciudad de Santo Tomé. Se pone a consideración el despacho número 2586 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. Aprobado en general, aprobado en particular, artículo 1, aprobado artículo 2, de forma con media sanción, pasa al Honorable Senado. Expediente 12.254, despacho 2590 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ley que deroga la ley número 2945 y aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Tiene la palabra el señor diputado Mexna. Gracias, señor presidente. Para pedir la vuelta a comisión de este expediente. Cuando justificamos nuestra ausencia de labor parlamentaria con el diputado Mórtola, justamente porque mientras estaba desarrollando la labor parlamentaria, estábamos reunidos en el Superior Tribunal de Justicia con algunos miembros y con fiscales de esta circunscripción, así como estuvimos teniendo reuniones con varios miembros integrantes de la antigua comisión que redactó el otro proyecto que creo que sigue teniendo estado parlamentario en el Senado de la provincia, precisamente en el entendimiento de que el proyecto si bien es un código moderno, sería necesario un análisis mucho más profundo a efectos de corregir errores que son muchos y muy graves, eufemísticamente podemos llamarles desprolijidades, y realmente hacer un análisis con lo cual se pueda concatenar este código con la legislación actual y sobre todo con la estructura de la justicia actual. Lo que decía hoy el diputado Barrio Nuevo en relación a la ley de educación, obviamente la ley esta por la que eventualmente se aprobaría este código no tiene
ninguna previsión en relación a la implementación del mismo, que implica fundamentalmente un incremento presupuestario sustancial, la aplicación en etapas, la realización de una serie de tareas donde se va a requerir obviamente mucho más fondos y un trabajo a mediano y a largo plazo. Nada de esto está previsto y entendemos que es necesario discutirlo en comisión. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración la moción del diputado Meiner de la vuelta a comisión. Lo que esté por la afirmativa, sin marcha levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda rechazada la 8. Queda rechazada la moción. Tiene la palabra la señora diputada Vicky. Gracias, señor presidente. El proyecto, el expediente número 12.254, que fue presentado a la Cámara de Diputados, que fue presentado y acompañado por la totalidad de los miembros de Encuentro por Corrientes, o sea, con la firma de 16 legisladores, que son los que han trabajado en la redacción de este proyecto, tomando como base la presentación que hiciera el año pasado, a pedido del Ejecutivo, del ministro Garabano. En función a eso es que nos juntamos varios de los legisladores a trabajar en el mismo. En esa oportunidad también nos reunimos con el Superior Tribunal, con los miembros de la Facultad de Derecho, con los colegios de abogados. Todos ellos, además, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, han sido consultados, hemos remitido notas. Si bien es cierto que no nos han contestado por escrito, pero sí la mayoría de nosotros nos hemos reunido con cada uno de ellos. Tanto la Facultad de Derecho, que nos han hecho algunas objeciones que también se hemos tenido en cuenta, como los fiscales y los miembros del Superior Tribunal. Bueno, tomando en cuenta, ya y entrando al análisis del proyecto, el Estado provincial tiene el deber de instaurar un sistema administrativo de justicia criminal que se ajuste a los principios y derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. El Código Procesal Penal que nos rige hasta el momento es del año 1971. Cumplió una misión muy importante. Aquella reforma posibilitó la incorporación de institutos que democratizaron un sistema judicial penal, el juicio oral y público. Entre ellos significó un amplio sentido un más amplio sentido de expresión de la democratización, ya que han tenido en cuenta este tipo de criterios. Para este proyecto que rige hasta la actualidad, se ha tomado como base la Facultad de Córdoba en su momento, donde han estado varios miembros que nosotros han sido objeto de estudio, los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, como el caso de Clara Olmedo, Belén Mariconde, Torres Vaz, y obviamente acompañaron a ese proyecto los miembros de la Facultad de Derecho, que han sido nuestros profesores en la facultad y que por eso los quiero nombrar, a Saúl Beraja, Elpidio Monzón, Gallino Jansen, entre otros, que han sido los que han trabajado en la constitución del Código Procesal Penal que nos rige en la actualidad. Desde ese entonces a la actualidad han pasado ya 45 años. Por eso es que creemos en este eje en esta reforma, y también se toma como base el proyecto que recién denunciaba el diputado Meiner respecto del proyecto que ya se fuera trabajado anteriormente, tanto en diputados como en senadores. El eje de la reforma, principios y garantías, constituyen la base de un modelo acusatorio. El alcance, obviamente, toda la provincia, la finalidad, procesos más rápidos, sencillos y transparentes, investigaciones y juicios ágiles e inmediatos. Habla 2 artículos, que es una innovación con respecto a la protección de la víctima. Respecto a los principios, hablamos de serialidad, oralidad, pluralidad y desformalización. Tenemos 2 bases, tenemos que dividir en 2 partes, la parte del fiscal y la parte del juez.
El fiscal conduce, dirige e investiga y el juez es el encargado de juzgar. Tenemos el expediente en dos partes, parte general y la segunda parte, una parte general que consta de 5 libros, una segunda parte que consta de 6 libros. En la parte general nos habla sobre el juicio abreviado, el juicio previo, nadie puede ser, y habla de todos los principios, nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al derecho al proceso. El artículo 2, los principios de los procesos acusatorios, el principio de igualdad de las partes, la oralidad, la pluralidad, las audiencias. Bueno, el artículo 3, el principio de inocencia. Nadie puede ser condenado ni tratado como culpable hasta tanto no rige la sentencia firme. Acá también tenemos que hacer el artículo 4, donde habla de el derecho a la no autodiscriminación, que es otro de los principios bases del proceso, que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. El eje de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o inicio de la culpabilidad. Con respecto a los derechos del imputado, además de hacer un enunciado amplio del catálogo de los mismos, quiero en el artículo 75 habla de que establece de que la libertad de declarar del imputado ya no se hace más en sede policial, sino que él tiene la opción de hacerlo ante el fiscal o el juez, según una vez de ser notificado obviamente de la imputación. Consagra también el principio general de la libertad durante el proceso, donde se habla en los artículos, donde se habla sobre que dure el proceso debe estar el imputado en libertad, y es donde se tiene que tener en cuenta para ser encarcelado obviamente el peligro de fuga o el peligro en el entorpecimiento. Con respecto al peligro de fuga, como seguramente van a hablar los que me preceden, que hacen el derecho penal, hay una serie de temas que hacen a la fundamentación al peligro de fuga, como es el tema del domicilio, la residencia, el tema de cuáles son sus negocios, su trabajo, las circunstancias, la naturaleza de los hechos, el comportamiento del imputado durante todo lo que dure el procedimiento en cuestión. El peligro del entorpecimiento, hablamos de destruir, modificar, ocultar, suprimir elementos que hacen a la prueba, la hostigación o amenaza de los testigos, influir obviamente en todo lo que hace a la investigación. También otra de las cosas otro de los principios que se trabaja en este proyecto habla sobre los derechos de la víctima, que es una innovación que el nuevo Código Procesal Penal no tiene, que hace una enumeración en 2 artículos, el artículo 12 y el artículo 85, que la víctima recibe un trato digno y respetuoso y que sea el mínimo molestado en lo que hace al proceso. Se respeta su intimidad, se le da protección tanto a la persona, a los testigos, a sus familiares y a sus bienes, a ser informada acerca de la facultad que tiene durante el proceso, o sea, a querellar, también tiene derecho obviamente a querellar, también a ser informado verbalmente sobre el estado del proceso, aportar información durante la investigación y a comunicar las resoluciones respecto a las que pueda requerir su intervención. Además, otro de los criterios que se incorpora con este proyecto es el criterio de la oportunidad. Esto es lo que posibilita al fiscal de invitar a las partes a una conciliación o mediación que suspenda el juicio a prueba para los delitos menores, o sea, todo lo que hace a hurto,
hurtos menores, robo, todos a los que hace a los correccionales, y estaríamos tratando de más del 60% de los hechos que tienen hoy en sede judicial. Esto estaría regulado entre los artículos 29 y 30 de este Código Procesal. La imparcialidad de los jueces, también este proyecto habla de jueces hace una diferenciación de los jueces y cuáles son las funciones que cumplen. Tenemos un juez de revisión, un juez con función de revisión, un juez con función en juicio, un juez de garantía y un juez de ejecución. En este mismo artículo, que es el artículo 54, es donde se incorpora el juicio por jurado, que nos remite a una ley especial que quedaría pendiente de redacción. Como hablábamos del juez, hablábamos del fiscal, cuáles son las funciones. Bueno, el fiscal, el proyecto está diseñado para que, como es un modelo de investigación, él se reemplaza el expediente por un legajo. En los artículos 226 y 227 se hace un análisis de cómo va a ser redactado y trabajado en el tema de los legajos y cuáles son las funciones específicas y en las cuales tendría que trabajar el mismo. Se reemplaza a este expediente por audiencias. Las audiencias son orales en todos los tramos del proceso, y acá es donde hablábamos hoy que se desformaliza, ya que no es tan estructurado como era el anterior, como es el actual Código Procesal Penal. Se elimina absolutamente el expediente, de modo que se transmita todas las transmisiones en las audiencias públicas. Se abandona el apego excesivo por eso le decía, todo lo que hace a las formalidades, y se hace una libertad probatoria que también se enumera en este código cuáles son todos los tipos de pruebas que puede valerse el fiscal para hacer su investigación. Lo que se incorpora también es algo que está muy en boga, sobre todo en el Código Procesal Penal de la Nación, que es la declaración de los testigos con reserva de identidad. El artículo 296, que están los fiscales muy contentos con esto, porque dicen que es una forma de trabajar muy interesante que se va a poder incorporar ahora en este nuevo proyecto. Respecto al control de la acusación, hay una etapa en la cual el juez de garantía puede llamar a los fiscales y al imputado, siempre acompañado obviamente de su defensor, que puede ser privado o público. Y además una vez que se leen las imputaciones, se hace la apertura a juicio. En los días y horas señaladas se establece o no la declaración del imputado, se establecen las pruebas y los alegatos. Todo esto está en los artículos 290 al 305. Respecto ya en la parte de la clausura del debate, está dividido en dos partes. La primera trata exclusivamente sobre la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del imputado para establecer su culpabilidad, y la segunda etapa, el artículo 302 y 303, donde ya una vez que se declara culpable el imputado, ya se debate sobre los montos de la pena a imponer y sobre la forma a ejecutarla. Respecto a la duración del proceso, asimismo, para hacer también efectivas las garantías razonables durante el proceso, todos los plazos legales y judiciales son perentorios. Se establece plazos máximos de duración de la investigación y del proceso cuyo vencimiento provocan la extinción de la acción penal. La investigación penal preparatoria tendrá una duración de 6 meses.
la cual puede ser prorrogable en audiencia, en presencia del juez, por unos 6 meses más. Eso es el máximo de lo que puede durar la investigación. Tenemos obviamente procesos especiales, que era lo que hablábamos entre otros los criterios de oportunidad, y ya después nos vamos a la ejecución de la pena. Bueno, estos son algunos de los institutos que son innovadores en este nuevo Código Procesal Penal. Creemos y estamos convencidos que es un Código Procesal Penal que toma todas las bases y las bases del Código Procesal Penal de la Nación. Se toma todo lo que hace a la experiencia de otras provincias que ya están hace varios años en práctica con este tipo de Código Procesal Penal. Así que creemos que con esto podemos llegar a hacer un avance a lo que nos requiere la sociedad, la comunidad, y como lo hemos conversado con todos los sectores, tanto Superior Tribunal de Justicia, fiscales y los profesores de la Facultad de Derecho, creemos que es un avance y por eso solicitamos a este cuerpo su acompañamiento. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Giro Cabral. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, anticipo mi apoyo al proyecto de este nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, debido a la necesidad actual de una adecuación del mismo, ya que el código vigente data desde 1971. Pero sin embargo es necesario resaltar algunos pormenores que considero que debieron tenerse en cuenta para un adecuado tratamiento en el tema. Si bien es cierto que este expediente fue presentado por el bloque de diputados de ECO, la cual ingresó el día 5 del mes de julio del corriente año, y el 9 de agosto ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Luego existió un periodo donde no hubo reunión de comisiones ni de sesiones en la Cámara debido al proceso electoral del año en curso, por lo cual no se pudo realizar un tratamiento exhaustivo del tema. Pero si bien, como lo ha mencionado la presidenta de la comisión, quien recién me antecedió, se ha emitido pedidos de informe al Superior Tribunal de Justicia, al Colegio de Magistrados, colegios de abogados, Facultad de Derecho, pero los mismos no fueron contestados, por lo cual, sin mayor tratamiento y sin opinión de los expertos locales en la materia, fue aprobado en la comisión sin más trámite, por lo cual me abstuve debido a que creo que debería haber sido o haber contado con una mayor participación de los expertos locales en la materia. Es por eso que sostengo que debería haber sido convocado y realizado reuniones con especialistas y darle un mayor estudio y tratamiento al caso, ya que el proyecto que pretende la derogación de la ley 2945, que es el actual Código Procesal vigente, este proyecto viene a sustituir con un nuevo Código Procesal para la provincia. Es bien sabido que este tema fue abordado por innumerables proyectos, como por ejemplo aquel proyecto presentado por su autoría, que según expediente 11.214 del 2016 pretendía reformar el Código Procesal Penal, o el proyecto de la reforma integral del Código presentado por el diputado Alfonso, expediente 12.252, que fue presentado casi en simultáneo con el proyecto que hoy se pretende aprobar y que no se tuvo en cuenta ni se comparó para ver los puntos coincidentes o las discrepancias entre ambos.
Y cómo no mencionar el proyecto del Código Procesal que tuvo media sanción de la Honorable Cámara de Senadores en el pasado, la cual fuera redactado por una comisión de reconocidos especialistas, integrada por entonces por el doctor Jorge Eduardo Bompadre, el doctor Buenaventura, la doctora Graciela Aromí, el doctor Alejandro Chaín y el doctor Juan Ramón Alegre. Trabajo que no fue comparado en el expediente que tratamos hoy y expertos que no fueron consultados al respecto con este proyecto. Existieron además otros proyectos como también la del diputado Parodi y la de la senadora Falletti. Por ende, este es un tema que hace muchos años se viene tratando en el ámbito legislativo y en el cual han participado innumerables actores, por lo que creo que lo más acertado en este caso hubiera sido la creación de una comisión de especialistas y así lograr un análisis con el debido tratamiento y tiempo necesario que permita un adecuado debate y la necesaria opinión de los especialistas, teniendo en cuenta que esta ley viene a reformar integralmente el procedimiento penal local. Pero en razón de la necesidad de la adecuación y la modernización del procedimiento penal local, sostengo también que el Estado provincial tiene el deber de poseer un sistema de administración de justicia criminal que se ajuste a los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen su misma jerarquía normativa. El Código Procesal Penal que nos rige desde el 71 y en la actualidad es necesario una reforma integral y una modernización del mismo, ya que las deficiencias de nuestro viejo sistema hoy se vuelven gravemente notorias. En la actualidad, la Administración de Justicia Penal se ancló en una concepción marcadamente formalista, que hoy en día es necesario asegurar un sistema de justicia penal que garantice efectivamente un servicio que responda a las expectativas y necesidades de nuestra comunidad. Y es por ello que voy a votar a favor del presente proyecto y anhelo un trabajo conjunto y coordinado que acompañe a los tres poderes del Estado para asegurar el éxito de los cambios propuestos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Parodi. Sí, señor presidente. Bueno, en gran parte para acompañarme a este proyecto que, como dijeron los preopinantes, los diputados preopinantes, no creo que sea el mejor proyecto, pero sí el posible. Hay puntos que podemos mejorar. Nosotros ahora seguramente la Cámara de Senadores tendrá su trabajo, pero sí, más que una modernización, entiendo que se trata de una actualización. En cuanto por ahí la diputada Vichy, y con buen criterio, dijo que se consultó al Superior Tribunal, se superior a los profesores, pero omitió o se olvidó los abogados que trabajan día a día y son quizás los mayores operadores numéricamente del derecho, abogados, procuradores, y hoy intento representar a aquellos abogados que sí vienen hace mucho tiempo, señor presidente, pidiendo una actualización. Y justamente en cuanto a la acreditación de la personería, en cuanto al procesamiento, en cuanto a la separación definitiva, que eso es para lo que por ahí un poco más técnico, veníamos trabajando para separar
de una vez el trabajo del fiscal, del juez de instrucción. Y felizmente se da, vamos a lograr con esto. Hay el doctor Escarlón, que es un conocido, fue camarista, como otros abogados, también nombra un camarista, un actor del Poder Judicial, y al doctor Ramos, que es un abogado que trabaja y escribe también el derecho, y siempre habla de la imparcialidad que deben tener los jueces, pero también la imparcialidad. Y creo que con este código, en caso de lograr la sanción definitiva, estaremos por lo menos intentando lograr la imparcialidad, porque el juez, hasta hoy, señor presidente, era parte de la investigación, era señor de la investigación en muchos casos, por encima, sobreponiéndose en muchos casos, con peleas y criterios desiguales al fiscal, y ahora vamos a tener el monopolio de la acción fiscal, como dicen los doctrinarios, el monopolio de la persecución penal o de la investigación en manos de un solo responsable. Y ese responsable es el agente fiscal. No va a haber dos responsables. Vamos a tener un juez que va a tener que garantizar la idoneidad y el cumplimiento de todas las garantías en el proceso. Por eso adelanto mi voto favorable, señor presidente, y seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero me voy contento de ser parte. Yo no creía que íbamos a poder aprobar esto este año, sinceramente, pero creo que la mayoría quiere aprobar, y creo que es importante. Creo que es importante porque por este elemento y justamente por otro que también que queda garantizado el principio de defensa sostenido en el artículo 18 de nuestra Constitución, y como dicen los doctrinarios correntinos, el doctor Bompare, Domínguez Enaín y cuantos otros profesionales, el triángulo axiológico que defiende nuestra Constitución y nuestro Código de Procedimiento, que es la vida, el honor y la libertad. Por eso, señor presidente, adelanto mi voto positivo, y también decirle que hemos trabajado en el año 2015, hemos presentado un proyecto de procedimiento para la creación del procedimiento abreviado. No lo hice aisladamente, lo hice consultando abogados de a pie y doctrinarios que trabajan en el Poder Judicial. Y ellos me asesoraban, presenté, durmió en los laureles, pero hoy ese código está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue recetado en gran parte, está en este nuevo Código de Procedimiento. Por eso acompañamos, que luego se torne operativo, que luego haya el presupuesto suficiente para la creación de la Policía Judicial, que el fiscal esté a la altura de las circunstancias. Señor presidente, ese va a ser otro tema aparte, por la enorme responsabilidad que le dejamos a los agentes fiscales, que el monopolio, en términos por ahí que utilizamos los abogados, pero tiene el monopolio, ya no hay excusa. El agente fiscal el que tendrá del comienzo al final la responsabilidad. Bueno, señor presidente, creo que es positivo, seguramente hay que mejorar, por eso desde nuestro bloque acompañamos la sanción. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso. Gracias, señor presidente. Realmente tengo mucho miedo. Mucho miedo porque estamos dando un paso hacia adelante que me genera una serie de dudas en cuanto al sistema, pero no al sistema como hablábamos con Laura hoy en la presidencia, con la diputada Vichy, sino a las personas que muchas veces desvirtúan la institución. Hoy vamos a aprobar seguramente este código y vamos a dar un cambio de paradigma. Y como siempre se dice,
hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, abogados malos. Hay fiscales que están preparados para conducir el proceso y hay quienes no. Hay fiscales que llevan esto muchas veces a los planos del autoritarismo, de la Inquisición. Hace 7 días que tengo detenido a un señor de 70 años que hay un error impersonal. ¿Qué quiere decir? Ya demostré de que ese señor de 70 años que está detenido y que está acusado debería estar en libertad porque no es la persona que cometió el delito. El Ministerio Público en la audiencia, cuando constató la foto y vio que era otra persona, se querían morir. Pero sin embargo, don José Ángel sigue detenido en la Quinta. ¿Que le vamos a dar celeridad con todo esto? Le vamos a dar celeridad, sin duda. Pero también estamos cambiando de plan. Escuché a alguien decir el otro día cómo van a tratar la legislatura una ley de narcomenudeo. Su proyecto de ley, señor presidente, al cual yo adhiero. Y se lo dije, no es la primera vez que se lo digo. Y ojalá la gente que queda, los diputados que quedan en este recinto y los que se incorporen, ahora que tenemos las herramientas, lo aprueben. Nosotros sabíamos que no podíamos aprobar ese proyecto porque teníamos que cambiar el paradigma, que es esto, darle las herramientas de la policía judicial y de todas estas cuestiones. Pero cuando era inminente, y en esto tenemos que ser todos honestos en esto, yo sabía que el proyecto Garabano venía. El proyecto Garabano es el proyecto que hoy estamos tratando. Consulté con algunos abogados, entre ellos una excelente profesional que me acompañó en estos 4 años, la doctora Mariana Monte, que pertenece al Club de Litigación. Y me dijo ella, en el Club de Litigación nosotros hicimos todas las críticas. Está bueno, pero hay que mejorarlo. Ok, vamos a presentarlo. ¿Qué es mi proyecto? El 12.252, el que, como dijo la diputada Giró, no fue ni siquiera tenido en cuenta. Es el mismo proyecto que hoy estamos por aprobar, pero con las críticas a las cuales hablaba el diputado Méndez, en cuanto a la redacción, en cuanto a la sistematización y en cuanto a la incorporación de institutos como el Instituto de Flagrancia, que no está en este proyecto, pero sí me comprometo a dejarlo en estudio y que tome el Estado parlamentario como proyecto de ley la semana que viene, así como voy a volver a presentar el proyecto del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público. No puede ser que en el 2008 la Corte Suprema le haya dicho a la provincia de Corrientes, no puede ser el mismo titular del Ministerio Público el jefe de la acusación y de la defensa y de la asesoría. La cabeza debe ser tripartita. Lo dice mi proyecto. La gente de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo sabe porque el proyecto lo presenté ya hace más de 2 años. Yo no sé si amo tanto la política como amo a mi profesión. Yo no sé si los 10 abogados, pares míos hoy, diputados que estamos presentes, realmente la sienten a la profesión como la caminé yo.
y que, vaya aquella anécdota, recién recibido, Cintia Ferrero nos designó a usted y a mí, señor presidente, como asesores legales en la Dirección General de Renta, porque estábamos destinados a la Dirección General de Renta por ser personal de la Cámara de Diputados. Y yo le preguntaba en ese entonces, ¿y ahora? ¿Y ahora se trata de estudiar? De esa misma manera nos vamos a tener que sentar a estudiar este nuevo código. Y yo voy a adelantar mi acompañamiento en general, pero iré marcando y mociono que se apruebe por títulos o por capítulos, y a medida que se van dando, yo tengo críticas con el 34, el 117, el 140, el 141, el 149, y son 19 hojas las que tengo para criticar. Pero quiero que quede en la versión taquigráfica, porque esta tal vez va a ser mi última locución, porque la semana que viene yo no tengo proyectos para tratar en conocimiento o en estudio, pero va a ser mi última locución de este periodo en esta Cámara de Diputados, porque voy a volver, sin dudas. Y voy a volver para corregir muchos de las cosas que me quedan pendientes. Pero hoy, señor presidente, permítaseme la posibilidad de ir planteando las cuestiones que a lo mejor el cuerpo decida votar con el despacho que se tiene, que está en estudio. Pero, por ejemplo, por decir así, el artículo 117 habla en las audiencias se deberán respetar los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Y es pertinente agregar que en la audiencia se deberá respetar el principio de oralidad también, señor presidente. La contradicción, la simplicidad, la inmediación, asegurando así los principios del sistema por audiencia conforme al sistema acusatorio. Estamos desterrando todo resquicio de escritura. Entonces, no podemos dejar de mencionar de cómo van a ser las audiencias. Ya no hay más. ¿Quién toma la audiencia? Es el escribiente. Ahora va a ser la defensa, el juez de garantía y el acusador. Y vamos a conversar entre todos. Pero lo tenemos que escribir en el código. Lo tenemos que escribir en nuestro librito. Si vamos a hablar del rechazo de la prueba, señor presidente, si el fiscal hubiese, el 149 dice, si el fiscal hubiese rechazado el pedido de producción de prueba de una parte, esta podrá acudir por escrito al superior del fiscal para que revele la situación. El superior decida sumariamente. Si el superior fiscal confirmara el rechazo en una medida de prueba cuya producción pudiera frustrarse y bla bla, pero lo que dice quiere decir que debe eliminarse en este artículo por celeridad que el pedido de producción ante el fiscal. Lo conversé con usted y usted me dijo, me sugirió que sea técnico, y va a ser técnico, señor presidente. Pero no puedo dejar de decir y de resaltar. Yo como abogado no estoy preparado para ser juez, ni tampoco para ser fiscal. Tal vez en la implementación gradual tendrá que hacerle un nuevo concurso a los fiscales. Señor presidente, entonces
lo mociono, que lo hagamos por título y en el caso cuando yo lo tenga, los que tengo objeciones, le haremos la sugerencia. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Es lo que desde el bloque autonomista, a quien tengo el orgullo de representar, intentamos siempre aportar, no solo desde la política, también desde la capacidad operativa en la construcción de leyes, que es nuestra función. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor diputado García. Señor presidente, bueno, voy a hablar en nombre de los diputados del bloque del Partido Nuevo, que no somos, por supuesto, ni abogados ni juristas, y seguramente, como decía recién el diputado Alfonso, la mayoría de los diputados de acá, hoy de esta Cámara, mayoritariamente no somos juristas ni profesionales, pero sí voy a hablar partiendo de la opinión y haciendo uso del sentido común y tratando de expresar algo que la comunidad toda de Corrientes quiere y que seguramente es un anhelo más allá del planteo de muchos profesionales de hoy, contar con una justicia mucho más ágil, sí del planteo de muchos correntinos de tener una justicia más transparente, más simple, más rápida. Hablo de la voz, tratando de ser la voz de muchos correntinos que, bueno, quieren dejar de estar esperando en cárceles durante tiempos para que sus pequeñas cuestiones en muchos casos sean resueltas de una manera más eficiente, mucho más rápida. Y en esto también nosotros, a la hora de opinar y emitir un voto, buscamos la consulta no del magistrados y funcionarios del Poder Judicial, sino buscamos también la consulta, como decía hoy Patoy, del abogado común y también del abogado que con experiencia en este tipo de cuestiones podía darnos una visión mucho más concreta de cuál es el aporte o cuál es la instancia que debíamos tener como legisladores a la hora de acompañar o no un proyecto de esta naturaleza. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hablar con juristas importantes también, como el doctor Luis Samón, como el doctor Arrieta, como el doctor Sazón, gente que ha caminado y que camina los estrados permanentemente de los tribunales de nuestra provincia, y también no solamente del fuero provincial, sino también del fuero federal, y donde se ven las dos diferencias, los dos modelos, y donde por supuesto todos coinciden en que este proyecto tiene que tener de alguna manera un inicio y una continuidad. Y vamos a votar indudablemente también, pero partiendo de la premisa de que sabemos, como se dijo hoy acá, que este proyecto tiene quizás muchos errores, como lo planteaba el doctor Alfonso, no errores, sino quizás la necesidad de que tengan modificaciones o incorporaciones. Pero en esto tenemos la consigna clara de que en este tipo de actuaciones no existe la ley perfecta y que seguramente a partir de hoy estaremos empezando a transitar un camino diferente, porque en la construcción de una legislación total y absoluta y eficiente va a estar esto del viejo adagio o el viejo refrán que dice: se hace camino al andar. Y en ese camino al andar seguramente seguiremos necesitando
producir mayores cambios y mayores transformaciones en otras herramientas que necesita la justicia. Se hablaba hoy, se decía, la de un presupuesto adecuado, la de una legislación mucho más firme para que tengamos también cambios sustanciales en el funcionamiento de un superior tribunal, y así como ello, como eso, muchísimas cosas seguramente requerirán cambios en el correr de los tiempos, pero hay que empezar. Y en este concepto tenemos una premisa clara, y lo conversábamos con el señor presidente, de que también hay, bueno, por supuesto, va a haber mucho por delante. Está también un Senado que seguramente va a querer introducir algunos cambios, algunas modificaciones, y esperemos que con mucha suerte y a corto plazo podamos tener una ley, o podamos tener una nueva ley de justicia que sea más práctica, más sencilla y más beneficiosa a la hora de impartir justicia para todos los correntinos. Por eso queremos adelantar el acompañamiento en lo general y en lo particular a este proyecto, que entendemos que quizás no sea lo mejor, pero que seguramente a partir de hoy se va a hacer una bisagra importante en la construcción de una provincia diferente, donde más allá de que vamos a estar gobernados por gente de Cambiemos, y que estamos gobernados por gente de Cambiemos, va a cambiar mucho en esta provincia la forma de impartir justicia para todos los correntinos. Así que adelantamos el acompañamiento y el voto favorable de los legisladores del Partido Nuestro. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Mejía. Gracias, señor presidente. Decía mi padre, que era un sabio, que de muy buenas o de las mejores intenciones está empedrado el camino al infierno. Esta no es una modificación, como se dijo acá. Esta no es una actualización. Esto es un cambio de paradigma en el proceso penal. Y me duele terriblemente tener que votar en contra de esto, porque hace 20 años que vengo hablando. Mi amigo, el fiscal general, me mandó en cana por televisión el otro día diciendo que... Y es cierto, porque hablamos todos los abogados de la matrícula, los jueces, los juristas, los académicos, los opinólogos, vienen hablando de la necesidad de modernizar el proceso y de cambiar de paradigma, de pasar al proceso acusatorio. Y todos estamos de acuerdo, la gran mayoría estamos de acuerdo en esto. Y el problema es que estamos por bastardear, aprobando esto que es desprolijo, estamos por bastardear esas excelentes intenciones. No es porque se solucione el tema, ya el Senado nos va a corregir. No. Estamos en un sistema bicameral. De aquí tendría que salir perfecto esto. Sin un solo error ortográfico, sin un solo error gramatical, sin un solo tiempo de verbo discutible, sin palabras, sin que diga juegos donde tiene que decir jueces, o progreso donde tiene que decir proceso, por hablar de cosas que parecen anecdóticas pero no lo son. Lo que de aquí va a salir hoy es la media sanción de la ley. No es un borrador, no es algo que vamos a ir cambiando. Si estuviéramos en el sistema anglosajón, tal vez podríamos decir, bueno, un marco general y los jueces son los que hacen la ley. Aquí no. En nuestro sistema continental, lo que no está en la ley no está en el mundo. Y si la ley está mal, como vemos en todos los casos, los jueces o tienen que soltar los presos o tienen que tener preso al que no tiene que estar preso. Estamos jugando con la libertad de las personas y con los bienes de las personas, que por ahí andaba bienes escritos con B corta. Por ejemplo, si alguien se toma el trabajo
de fotocopiar esto, quedamos todos en ridículo. Yo no suelo ser muy responsable, pero en estas cosas tenemos que ser responsables. No podemos, no debemos votar a las disparadas. No entiendo el apuro. No entiendo el apuro, no entiendo la prisa, no entiendo la urgencia. Podemos volverlo a comisión y convocar, como el excelente proyecto de la diputada Mancini, que lamento haberle votado en contra porque solamente para preservar la independencia del poder legislativo, diputada, era para que convoquemos nosotros a la comisión y que no lo hiciera el Ejecutivo para defender la división de poderes era. Pero hubiera sido muy bueno, sería muy bueno que a este código que es bueno, pero que termina siendo un mamarracho por el apuro. ¿A título de qué? Si en 2 meses podemos sacar lo mismo. ¿Para qué vamos a hacer una desprolijidad? ¿Para qué vamos a hacer las cosas mal pudiéndolas hacer bien? Seguramente que el grueso del código es muy bueno y que instaura una serie de instituciones que a mí, miren, me causan, llego al éxtasis, por no usar otro, cuando en varios artículos para la consideración de la prueba, para la prisión preventiva, para todo, pide que se atenga a los instrumentos internacionales, no solamente a la Constitución, sino a los instrumentos internacionales. Yo quisiera saber si todos los que andan haciendo antizafaronismo ahora, virulento y militante, son conscientes de lo que están aprobando cuando aprueben que el juez va a tener que aplicar los instrumentos internacionales. Y venga un buen abogado y le saque la declaración de la Comisión de Derecho Internacional de la OEA y le diga suéltela Milagro Sala o a alguien que esté en la misma situación. Este código lo ordena, gracias a Dios, y está muy bien. Lo que no sé es si todos somos conscientes de lo que estamos aprobando. Y pensando en serio, si el mecanismo a mí me mata de gusto, pero no sé si el mecanismo judicial correntino está preparado para eso. Y si a este hermoso 398 artículos, que son el articulado del código, no le ponemos tiempo de implementación y no le ponemos presupuesto, y estamos haciendo letra muerta. Si queremos votar esto porque estamos a fin de año y vamos a aprobar un código, metémosle, votemos esto y los otros códigos y toda la por ahí, sancionamos 3 leyes, somos fantásticos. No es así, no es así. El pueblo de Corrientes no nos votó para eso. El pueblo de Corrientes nos votó para legislar responsablemente. Cada uno de estos artículos esconde en definitiva la libertad o la prisión de una persona justa, para que no queden en libertad los que no tienen que estar en libertad y no estén presos los que no tienen que estar presos, y no sean condenados los inocentes y no sean absueltos los culpables. Es muy serio, es muy serio. Y creo que a veces, justamente en el apuro que tenemos no sé por qué, no mencionamos, no dimensionamos la trascendencia de lo que estamos votando. Por eso yo, queriendo votar a favor, me voy a ver obligado a votar en contra. Porque además no entiendo tampoco por qué el año pasado no votamos, y lo decía en ese muy buen raconto que hizo la diputada Giró, un proyecto muy parecido a este, que por la prisa ni siquiera tuvimos tiempo de compararlo, en una de esas son idénticos, en una de esas cambian algunas cosas, trabajado por
los más importantes profesionales de la materia de nuestra región, trabajados sí por la Facultad de Derecho, trabajados sí por el Superior Tribunal de Justicia, trabajados sí por el Colegio de Abogados. Y no este proyecto que ni siquiera recibió respuestas, porque están en el expediente las notas dirigidas a la Facultad de Derecho, al Superior, al Colegio de Abogados, que no tuvieron respuestas. Este proyecto que estamos por votar hoy no tuvo respuesta de estas instituciones. Seguramente porque la mandaron en agosto la nota y no se leen, no se analizan responsablemente 398 artículos. Es imposible. Entonces, yo adelanto mi voto negativo, señor presidente. Lamentablemente quisiera votar a favor, pero me veo obligado por esto a votar en contra. Gracias. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración, tiene la palabra el señor diputado Mórtola. Gracias, señor presidente. Para adelantar también mi voto negativo, en general y en particular, con mucho dolor, como decía recién el diputado que me precedió en la palabra, porque siempre consideré y considero necesario la sanción de un nuevo Código Procesal Penal. Pero para dimensionar un poco las cosas que se están diciendo aquí en este recinto, se habla que diputados que me precedieron en la palabra hablaban de que se toma como base o se tomó como base el Código Procesal Penal de la Nación, un código moderno, para decirle a todos que el Código Procesal Penal de la Nación es más viejo que este. Porque el Código Procesal Penal, que debió entrar en vigencia el 1 de marzo del 2016, fue derogado por el actual presidente de la Nación y por el ministro Garabano, que sí tiene mucha relación. Ese código que fue suspendida su aplicación sí tiene relación con esto. Hoy el Código Procesal Penal que rige en la Nación es más viejo que esto. Entonces mal se puede decir, mal se puede afirmar de que aquí en el recinto estamos aprobando, poniendo a consideración de todos mis pares, de un proyecto de Código Procesal Penal teniendo como base el Código Procesal Penal de la Nación. Decreto 256 del 2015, firmado por el actual presidente y por el ministro Garabano. Más allá de estas inconsistencias, la verdad que adelanto, presidente, mi voto negativo, porque como abogado no puedo dejar al azar la interpretación ni de los jueces ni de mis colegas abogados del articulado de este proyecto, de las interpretaciones, de las aberraciones de errores gramaticales que tiene este proyecto que hoy se pone a consideración y que se pretende aprobar. Para darle unos ejemplos, el artículo 146, cuando habla de responsabilidad, dice: el incumplimiento de los plazos previstos en este título hará incurrir a los fiscales y juegos responsables en falta grave y causal de mal desempeño. En lugar de decir jueces, juegos. Esta no es una vuelta a comisión que uno pedía de manera caprichosa para pisar el proyecto. Queremos avanzar, porque siempre de manera particular consideré de que el Código Procesal Penal es necesario para todos los correntinos, para todos. En el artículo 175, cuando habla de derechos y obligaciones del testigo, desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, al testigo se le garantizará el pleno respeto de los siguientes derechos. El pleno respeto. Estas son las correcciones. Es una palabra que cambia
cambia el sentido de todo un artículo. Y nosotros somos diputados, no podemos decir libremente, como dicen algunos diputados que me precedieron en la palabra, y tenemos que aprobar esto. Y que el Senado corrija. Tenemos que sacar la mejor ley posible. ¿Qué cuesta mandar a comisión para que se corrijan estos errores gramaticales? Para no dejar la interpretación de ningún abogado que después se vaya y que haga un planteo en los estrados judiciales. Interpretaciones que nos va a costar a todos, no solo a los jueces, a nosotros como ciudadanos de esta provincia. Y así hay en todo este articulado un sinfín de errores fácilmente corregibles. No entiendo cuál es el apuro. No entiendo cuál es el apuro. No me voy a explayar más, adherir a muchos de los conceptos del diputado Meissner para adelantar mi voto negativo, pero realmente con mucho dolor creo que se está avanzando con errores gramaticales, dejando a cualquier tipo de interpretación un sinfín de artículos de este Código Procesal Penal. Y sobre todo, hasta me duele decirlo, escuchar diputados que digan que se toma como base el Código de Procedimiento Penal de la Nación, cuando ni siquiera ese código que yo me imagino que se está queriendo hacer referencia tiene actual vigencia. El Código de Procedimiento Penal de la Nación en este momento es más viejo que el Código de Procedimiento Penal vigente en la provincia de Corrientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, voy a poner en consideración. Tiene la palabra la señora diputada Mancini. Señor presidente, este código sancionado en el año 1971 tiene mi edad. Al momento de su sanción, ubicaba a Corrientes a la cabeza de las legislaciones procesales del país. Han pasado 45 años. En el año 98 cursaba yo en la facultad la materia de procesal penal. Y escuchando hablar a los profesores, prácticamente en todas las clases repetían lo mismo. Hace falta la actualización del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Corrientes. Casi hoy, 20 años después, estamos con el mismo código. En aquel momento, mi padre era ministro de gobierno, el doctor Pocar era gobernador de la provincia. Y con insistencia, hablando con el gobernador, se conformó la comisión que ad honorem, integrada por el doctor Juan Ramón Leguizamón, por el doctor Domínguez Enaín, por el doctor Pessoa, que comenzó la elaboración de un proyecto que incorporaba varios de los institutos que hoy aquí estamos incorporando con este proyecto. Lamentablemente ese proyecto quedó truncado, cayó el gobierno y no se pudo arribar a un final feliz para la justicia de Corrientes. Hoy, después de casi 20 años, se está retomando el tema a través de esta Cámara y para mí de alguna manera es una satisfacción poder decir que voy a acompañar favorablemente este proyecto de código que contempla varios de los institutos que ya hace 20 años se pretendían
implementar en la provincia de Corrientes. El actual código dificulta seriamente el avance de las investigaciones y el cumplimiento de los compromisos, inclusive internacionales, plasmados en la Constitución debido al paso del tiempo. Ha quedado desactualizado. Entonces no es posible, sabemos, resolver por medio de la modificación parcial. Lo que debemos hacer es afrontar esta medida de un nuevo código prácticamente de procedimiento penal. Hoy el proyecto apunta casualmente a actualizar los modos de aplicación del derecho penal, abreviando el tiempo de duración del proceso, evitando la innecesaria repetición de actos procesales, limitar el uso indiscriminado de recursos meramente dilatorios que la mayoría de los abogados que hacen derecho penal, yo aclaro que no lo hice nunca, respetando en todos los casos la garantía de los imputados, pero acordando también adecuada participación a las víctimas de los delitos. Este es el proyecto de código que hoy estamos acompañando. No se desconoce que para esto será necesaria una amplia y yo creo que profunda modificación de la estructura del Poder Judicial en algunos ámbitos. También considero que va a ser necesaria una infraestructura diferente en la policía. Y ojalá esta legislatura acompañe estos cambios que van a ser necesarios para la implementación de este proyecto de código. En honor a la verdad, a la brevedad, me he propuesto hacer tan solo una rápida revisión de algunos ítems que consideré destacados. El juicio abreviado es uno, el juicio abreviado pleno y el juicio abreviado parcial. Ambos procedimientos reducen considerablemente el tiempo total del proceso, con el consiguiente ahorro de tareas para el personal judicial y celeridad, principalmente para el imputado, que es quien más espera la celeridad. El principio de legalidad no se encuentra afectado mediante la instrumentación del juicio abreviado. La idea es lograr sentencia en un lapso razonable, con un fuerte ahorro de energías y recursos jurisdiccionales, sin desmedro de obtener la justicia esperada. El otro punto que considero importante mencionar, la reforma a la constitución de los tribunales colegiados. Una vez concluida la instrucción y con el requerimiento de elevación de la causa a juicio, los tribunales orales penales se integran con 3 miembros, lo que provoca la imposibilidad material de dinamizar la realización de los juicios orales en las causas que no son graves o complejas. Lo que se propone, la actuación de las salas unipersonales, reservándose la integración plural en los casos complejos o graves y o a pedido de las partes, que deben fundar su petición. Y el punto importante y que para mí es la principal modificación, actualización, como decían por aquí, el cambio de paradigma. El fiscal conduce y dirige la investigación. Y el juez va a ser juez de garantía quien juzga. Se han separado adecuadamente las funciones de investigación de los delitos y el juzgamiento de sus autores, a diferencia de la legislación procesal actual, en la que los jueces de instrucción toman contacto desde el comienzo con el hecho delictivo, recolectan la prueba, ordenan las medidas investigativas y probatorias que consideran apropiadas y finalmente dictan resoluciones que como el procesamiento implican verdadero acto de juzgamiento. Con la aprobación de este proyecto se propone que sea el fiscal quien investigue, recolecte las pruebas destinadas a comprobar la existencia del hecho
la participación del presunto autor o autores y, en su caso, los acuse ante el juez para que éste proceda a su juzgamiento. Esta forma de organización del proceso asegura la vigencia plena del principio de imparcialidad del juzgador. Recordemos que ser imparcial es no involucrarse personalmente ni emocionalmente en el meollo del asunto litigioso y evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción, así como de fallar según su propio conocimiento privado al asunto. Difícilmente quien ha participado en el proceso previo a la acusación pueda lograr el estado emocional descrito anteriormente. Al lado de este cambio de roles destinado a renovar el proceso penal en la provincia, advertimos una jerarquización importante en la función del Ministerio Público Fiscal, caracterizada por la posibilidad de disponer de la acción penal en determinadas circunstancias, prescindiendo de su ejercicio en los casos en que la insignificancia del hecho no justificara la persecución. También en este proyecto se ha jerarquizado la participación ciudadana, el papel de las víctimas del delito y su participación en el proceso, dando respuesta de este modo al creciente reclamo social de intervención en los procesos respectivos. Señor Presidente, se han escuchado diferentes opiniones hoy aquí. Mi padre suele decir, por supuesto que por allí en tono irónico, mi hija, la mitad de la biblioteca te acompaña y la otra mitad te hunde. Con esto debo entender, y yo creo que todos entendemos, que nunca vamos a tener, o creo que nunca vamos a tener, la unanimidad y una sola opinión con respecto a un tema que es tan importante y que es tan vasto como es el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Corrientes. Han pasado 4 meses desde su presentación. Creo que ha sido tiempo suficiente para que quienes querían plantear alguna modificación lo hayan hecho, y no hemos visto planteo alguno. Puedo afirmar sí que los cambios que se proponen, si bien son numerosos, no tengo dudas de que van a beneficiar al sistema judicial de la provincia, permitiendo una mejor y más efectiva administración de justicia y cumpliendo con un antiguo requerimiento de la sociedad correntina, como es tener un nuevo código para la provincia. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Chaín. Señor presidente, de más está decir que acompaño en un todo la locución de mis colegas de la Alianza de ECO y obviamente de la vocera de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No hay mucho por agregar, pero sí no podía dejar de opinar en algunas cuestiones que no tengo duda que hay un cambio de paradigma. Este Código Procesal Penal que hoy nos rige fue elaborado en un gobierno de facto. Es la primera vez, luego de más de 40 y pico de años, que vamos a tener la posibilidad, representantes del pueblo de Corrientes en democracia, de darle media sanción a un nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. Este es un cambio, es un hecho histórico. Yo sí soy consciente. Yo soy consciente
que este Código Procesal Penal o nuevo código está perfectamente compatible y está adecuado a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, de la cual yo he formado y he tenido el honor de formar parte de esa Constitución del 94. Y es cierto, han habido 11 pactos internacionales y más de 5.000 artículos, pero ¿saben qué tranquilidad me da a mí como hombre del derecho y como político? Que tenemos una Corte Suprema, que es el máximo órgano de la justicia de la Argentina, que ya ha dictado fallos y que debemos respetar si somos hombres de la democracia, y quienes somos hombres de derecho saben de qué estoy hablando. Yo soy consciente de la potestad que estamos dando en este Código Procesal. Y también quiero decir que propongo, voy a dejar para lo último, voy a decir ahora, propongo, para tranquilidad de mis colegas, que este cuerpo faculta al presidente o a la presidencia de la Cámara para que si hubieran errores ortográficos sean subsanados por la presidencia. Me parece que no es una cuestión de fondo y que si hubiera, reitero, para tranquilidad de todos, esto es muy simple, que el cuerpo faculte a la presidencia a subsanar errores gramaticales. Respecto de dos o tres cuestiones que van a ser muy cortas. Es un nuevo paradigma, es un nuevo Código Procesal Penal. Debemos rescatar en este sentido 3 o 4 cuestiones fundamentales. Ya el juez no va a ser juez y parte. El proceso de investigación, que es un sistema netamente acusatorio, va a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, que va a tener la potestad de llevar adelante con transparencia, con celeridad, con la oralidad que ahora voy a decir que va a caracterizar a este nuevo proceso. Y también se incorporan derechos fundamentales, tanto para la víctima como, acá se dijo ya, es una verdadera orgullo, pero es importante, como para el victimario. En principio, el principio de la libertad va a regir siempre para el procesado, salvo caso de entorpecimiento de las pruebas o demás medidas probatorias o de fuga. Y respecto de las víctimas, darle un apoyo psicológico, brindarle seguridad, que hoy en día no está tipificado. Y fundamentalmente, volviendo al tema, el juez va a tener un rol totalmente distinto, va a ser un juez de garantía que no va a poder en cualquier momento del proceso solicitar medidas probatorias, ya no. Va a ser bien dividida la cuestión, las aguas, y esto creo que garantiza el sistema republicano. Esto no hay duda, y esto hay que aclararlo. Es un nuevo paradigma. Voy a dar un caso. Es importante resaltar también, se deja sin efecto definitivamente el expediente por un legajo de investigación, o sea que la celeridad y la transparencia van a ser fundamentales. Hoy un caso, el caso de Chubut. En Chubut, para los que no saben, en la provincia de Chubut, por ejemplo, está el actor, el demandado, las partes, el fiscal, el juez, y en algunos casos el victimario está en la penitenciaría y hay un sistema de videoconferencia, y una vez que declara se corre vista inmediatamente al fiscal. Es un cambio de paradigma, obviamente que lo es. Así que, señor presidente, dicho esto, ya han abundado a mis colegas con los cuales estoy de acuerdo, por supuesto con todos los fundamentos que han dado. Para mí es un honor formar parte de este cuerpo en este día histórico, donde le vamos a dar media sanción al nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. Por lo tanto, acompaño en un todo al despacho de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra brevemente el señor diputado Alfonso. Para acompañar la propuesta del diputado Chaín, pero que las correcciones sean ortográficas y
gramaticales. Gracias, Es lo señor mismo. diputado. Bueno, vamos a votar primero el proyecto y después en el final la moción del diputado Chaín y con el mejorado de la redacción del diputado Alfonso. Voy a someter a consideración el despacho número 2590. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Ahora voy a someter a consideración, en particular, con la moción del diputado Alfonso, que la votación sea por libro, por título y por capítulo. ¿A consideración? Aprobado. Primera parte. Libro primero, título primero, del artículo 1 al 24. ¿A consideración? Aprobado. Título segundo, capítulo primero, del artículo 25 al artículo 39. Aprobado. Capítulo segundo, del artículo 40 al 42. ¿A consideración? Aprobado. Libro segundo, título primero, capítulo primero, del artículo 43 al 49. Aprobado. Capítulo segundo, del artículo 50 al 53. A consideración, aprobado. Capítulo 3, del artículo 54 al 59. A consideración, aprobado. Capítulo 4, del artículo 60 al 65. A consideración, aprobado. Título segundo, capítulo primero, del artículo 66 al 74. Aprobado. Capítulo 2, del artículo 75 al artículo 80. A consideración, aprobado. Capítulo 3, del artículo 81 al artículo 84. Aprobado. Título tercero, del artículo 85 al artículo 88. Aprobado. Título cuarto, capítulo 1, del artículo 89 al artículo 92. Aprobado. Capítulo 2, artículo 93. Aprobado. Título quinto, capítulo primero, del artículo 94 al artículo 98. Aprobado. Capítulo 2, del artículo 99 al artículo 101. Aprobado. Título sexto, del artículo 102 al artículo 106. Aprobado. Título séptimo, del artículo 107 al artículo 109. Aprobado. Libro tercero, capítulo 1. Título primero. Libro tercero, título primero, capítulo primero, del artículo 110 al artículo 115. Aprobado. Capítulo 2, del artículo 116 al artículo 120. Aprobado. Capítulo 3, del artículo 121 al artículo 128. Aprobado. Capítulo 4, del artículo 129 al artículo 135. Aprobado. Título segundo, del artículo 136 al artículo 140. Aprobado. Título tercero, del artículo 141 al artículo 146. Aprobado. Libro cuarto, título primero, del artículo 147 al artículo 152. Aprobado. Título segundo, capítulo 1, del artículo 153 al artículo 157. Aprobado. Capítulo 2, del artículo 158 y 159. Aprobado. Capítulo 3, artículos 160 y 161. Aprobado. Capítulo 4, del artículo 162 al artículo 170. Aprobado. Capítulo 5,
del artículo 171 y 172, aprobados. Capítulo 6, artículos 173 y 174, aprobado. Capítulo 7, del artículo 175 al artículo 185, aprobado. Capítulo 8, del artículo 186 al artículo 189, aprobado. Capítulo 9, del artículo 190 al artículo 195, aprobado. Capítulo 10, del artículo 196 al artículo 198, aprobado. Capítulo 11, artículo 199, aprobado. Libro quinto, título primero, capítulo primero, artículo 200, aprobado. Capítulo segundo, artículos 201 y 202, aprobado. Capítulo 3, del artículo 203 al artículo 207, aprobado. Capítulo cuarto, del artículo 208 al artículo 219, aprobado. Título 2, del artículo 220 al artículo 223, aprobado. Segunda parte, libro primero, título primero, capítulo primero, del artículo 224 al artículo 232, aprobado. Capítulo segundo, del artículo 233 al artículo 244, aprobado. Capítulo tercero, del artículo 245 al artículo 264, aprobado. Título segundo, capítulo primero, del artículo 265 al artículo 268, aprobado. Capítulo segundo, del artículo 269 al artículo 274, aprobado. Título tercero, capítulo 1, del artículo 275 al artículo 289, aprobado. Capítulo 2, del artículo 290 al artículo 303, aprobado. Capítulo 3, del artículo 304 al artículo 307, aprobado. Capítulo 4, del artículo 308 al artículo 314, aprobado. Libro segundo, título primero, capítulo primero, del artículo 315 al artículo 331, aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Alfonso. ¿Título segundo? El que vamos a votar, digamos. Sí. Pido que la incorporación del procedimiento especial de flagrancia, que es un instituto que en consonancia con el modelo acusatorio que asegura la celeridad de las causas, se considera oportuno incorporar al proyecto del Código Procesal de Flagrancia en aquellos casos de fácil tramitación, en los que la mayoría de las pruebas ya han sido recabadas en el momento de la aprehensión o inmediatamente después. Esto, sumado a que en el ámbito federal ya se ha incorporado a la ley de flagrancia y se está llevando a la práctica con muy buen resultado. Es necesaria su incorporación a fin de no dilatar la obtención de la justicia a las víctimas cuando no hay necesidad de recabar mayor prueba para terminar con la sensación de impunidad y la puerta giratoria se produce cuando una persona es detenida cometiendo el delito pero no hay respuesta inmediata de la justicia. La sensación de impunidad se produce porque la tramitación del proceso dura más de lo necesario, ya que en este caso puede agilizarse y llegar a una respuesta de una justicia inmediata cuando tenemos el delito de flagrancia, donde todas producidas las pruebas y son irrefutables. Por eso pido la incorporación de este procedimiento a este código. Es un procedimiento de 8 artículos. Lo quiero dejar como propuesta, más allá, insisto, de que si se procede a la incorporación está expresamente en el expediente 12.252, que es el expediente
auditorías sobre la materia. Me parece que es la oportunidad procesal de incorporar este instituto, que es muy bueno. Si quiere lo relato, o tampoco quiero ser tedioso en esta cuestión. Yo lo quiero dejar como propuesta. Gracias, señor diputado. Entonces voy a someter a consideración del cuerpo el título segundo del libro segundo, de acuerdo al despacho número 2590. Lo que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Capítulo primero, del artículo 332 al 334. Aprobado. Capítulo segundo, artículo 335 y 336. Aprobado. Título tercero, artículo 337. Aprobado. Título cuarto, del artículo 338 al 345. Aprobado. Libro tercero, título primero, del artículo 346 al artículo 353. Aprobado. Título segundo, artículo 354 y 355. Aprobado. Título tercero, artículos 356 y 357. Aprobado. Título cuarto, capítulo primero, del artículo 358 al artículo 365. Aprobado. Capítulo 2, del artículo 366 al artículo 372. Aprobado. Título quinto, del artículo 373 al artículo 377. Aprobado. Libro 4, título primero, del artículo 378 al artículo 380. Aprobado. Título segundo, del artículo 381 al artículo 391. Aprobado. Título tercero, artículo 392. Aprobado. Título cuarto, del artículo 393 al artículo 398. Aprobado. Artículo 399. Aprobado. Artículo 400, de forma con media sanción, pasa al Honorable Senado. Ahora voy a someter a consideración la moción del diputado Chaín, que fuera acordada y enriquecida con la propuesta del diputado Alfonso, de que por presidencia se pudiese corregir algún error o errores ortográficos y gramaticales. A consideración, aprobado. Expediente 12.282, despacho 2.583, de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de ley que instituye el 3 de febrero como Día Provincial del Soldado Correntino en honor al sargento Juan Bautista Cabral. Tiene la palabra ya la diputada Estar. Gracias, señor presidente. Brevemente, para explicar el espíritu de este proyecto. Como lo dice el artículo primero, intitúyase el día 3 de febrero de cada año como el Día Provincial del Soldado Correntino, en honor al sargento Juan Bautista Cabral. La fecha coincide, por supuesto, en la conmemoración del fallecimiento del mismo. Explicar el porqué a Juan Bautista Cabral. Creo que en él se resumen todas las características del soldado de nuestra provincia, como ser la gallardía, el heroísmo, la entrega, pero sobre todo el amor a la patria y el amor al prójimo.
Creo que nunca va a ser suficiente los honores y los homenajes que podamos hacer a nuestros próceres o a nuestros héroes, que por cierto son muchos. Esto solamente pretende ser un homenaje a nuestros soldados, que no puedo dejar de mencionar a los soldados, los héroes de Malvinas en esto, a los anteriores, a los presentes y a los que vendrán. Así que simplemente un homenaje a nuestros soldados correntinos. Agradezco a la Comisión de Educación por el despacho favorable y pido a mis pares que me acompañen en este proyecto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada. Voy a poner en consideración el despacho número 2583 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado artículo 2. De forma, con media sanción, pasa al Honorable Senado. Expediente 12.340, despacho 2.582 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Educación informe sobre la inclusión en el calendario escolar del Día del Padre Correntino. Se pone a consideración el despacho número 2582 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado artículo 2. De forma en resolución se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente 12.347, despacho número 2587 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo agregue la ruta de las cruces de la localidad de San Antonio de Itatí, departamento de Verón de Astrada, al corredor turístico provincial. Se pone en consideración el despacho número 2587 de la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado artículo 2. De forma en resolución se harán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se encuentran en secretaría los expedientes 11.994, 12.091 y 12.237 para su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla de estos tres expedientes. Aprobado. Vamos con el expediente 11.994. ¿Tiene la palabra? ¿No? Bueno. Se pone a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, de forma en resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente 12.091. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, de forma en resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Se pone en consideración el expediente número 12.237 en general, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, de forma en resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, también se encuentran los siguientes expedientes para su tratamiento sobre tablas, que son declaraciones. Expediente 12.470. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 12.470. Aprobado. En general, aprobado. En declaración, se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente 12.474. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 12.474. Aprobado. En general, aprobado. En declaración, se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, hemos agotado el orden del día.
por lo cual, si nadie va a hacer uso de la palabra, invitamos al señor diputado Yun a arriar el pabellón nacional y al señor diputado Acevedo César a arriar la bandera de Corrientes. Comenzamos con la bandera de Corrientes. Queda levantada la sesión.